Barcelona es una ciudad que cambia rapidísimo, sobre todo para los que venimos de fuera, ¿no? La Barcelona a la que yo llegué era diferentísima a la Barcelona que yo dejé cuando me fui, después de 5 años y medio, casi 6. Eh, Me tocó una Barcelona que al segundo año que yo estaba aquí fue cuando se echó para atrás el estatut y eso tuvo un impacto muy fuerte en la ciudad. Una Barcelona a la que había llegado una enorme migración latinoamericana que se detuvo después por la crisis económica española, que eso también cambió la ciudad de una manera. Eh, y, y ahora, hoy está difícil haberla visto porque la vi solamente de la ventana del hotel. Llegué apenas hace unas horas, pero vine el año pasado, en verano, unos días con la familia y vi una Barcelona. Claro, uno ve siempre distinto una ciudad en la que vive que una ciudad en la que está de viaje, ¿no? Pero vi una ciudad eh, mucho más, mucho más volteada hacia sí misma. Barcelona creo que había pecado de dejarse de ver mucho tiempo, ¿no? Y creo que Barcelona se volvió a empezar a ver. Me pareció que era una ciudad que se estaba volviendo a ver a sí misma y se estaba volviendo a pensar como ciudad. Y luego con lo que me dices del boom, yo creo que es muy distinta por la lengua, por el idioma, para empezar, ¿no? Es decir, la Barcelona del boom, cuando sucedió el boom, era una Barcelona que hablaba en español, fundamentalmente. Y ahora es una Barcelona que habla en catalán, fundamentalmente, ¿no? Habla los dos idiomas, y entonces también, pero fundamentalmente era el español y ahora es fundamentalmente el catalán. Se siente en las calles, se siente en todos lados, ¿no? Y eso claro que hace que una ciudad, es decir, la lengua, el lenguaje de la calle hace que la calle sea una o sea otra, ¿no? Yo, que estudié ciencia política y que crecí en una familia que estaba muy politizada, siempre tuve una opinión muy clara de México, o que yo creía muy clara, si no muy clara, muy mía, ¿no? Y esta es la primera vez que me cuesta mucho trabajo entender o incluso construir una opinión de lo que está pasando en México. Creo que es un país que está atascado en ansiedad. Hay una ansiedad generalizada en todos los aspectos, una ansiedad que nos hace además estar actuando de una manera particular, una ansiedad porque las cosas cambien, una ansiedad porque las cosas no cambien, una ansiedad por saber cómo cambiarlas, una ansiedad por no saber cómo, porque no sepan cómo cambiarla, una ansiedad de la gente de que el gobierno responda en alguno de los sentidos a todo lo que se había esperado, una ansiedad del gobierno por tranquilizar a la gente, por hacer entender a la gente que son procesos lentos. Es una ansiedad como generalizada, una ansiedad en temas como la relación entre los hombres y las mujeres, ¿no? Hay una ansiedad generalizada en que eso cambie, una ansiedad generalizada en cambiar la relación con los pueblos originarios. Es un país que está atrapado en esa ansiedad y esa ansiedad hace que nada cambie, que nada esté sucediendo realmente, ¿no? Pero sí tendría que haber ya por lo menos algunos síntomas de cosas que nos hicieran tener una mejor expectativa y no hay ni síntomas. Es decir, me parece que hay un gobierno y una sociedad también que supimos leer conjuntamente muy bien los problemas, hacer un diagnóstico de lo que nos estaba pasando, pero que nadie ha sido capaz de tener estrategias, ¿no? O sea, y un gobierno con buen diagnóstico y sin estrategias se va convirtiendo lentamente en un gobierno peligroso, ¿no? Y una sociedad también sin estrategias se va volviendo una sociedad peligrosa. Creo que aunque hay buenos augurios como la idea de legalizar las drogas, en un país que yo entiendo que un país que es consumidor pueda seguirlo discutiendo, pero un país que es productor no puede seguirlo discutiendo, tiene que legalizar. Y que lo quieran hacer y que lo anuncien es bueno. Por otro lado está la Guardia Nacional, que es la militarización del país, que es todo lo que un votante de izquierda no hubiera querido, ¿no? Es decir, es una traición enorme al electorado, ¿no? Entonces, es un país convulso, como dices, pero yo creo que está convulso porque lo que es un país presa de la ansiedad, ¿no? Y todos hemos sentido esas crisis de ansiedad que lo que generan es pánico y lo que generan es como inmovilidad, ¿no? Mucha gente había votado precisamente para tener una certidumbre. Y esa certidumbre se ha erosionado muy rápido, ¿no? Es decir, incluso, y eso no quiere decir que no se siga apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Tiene unos índices de aprobación enorme. Pero esa misma gente que lo apoya está viviendo una incertidumbre que no pensaba estar viviendo, ¿no? Y yo mismo, si mañana fueran las elecciones, volvería a votar por ese proyecto porque no había otro, ¿no? Pero veo todos los problemas enormes que se están gestando. Ahora,
lo de la inseguridad y la incertidumbre es un juego, es muy peligroso porque precisamente lo de la Guardia Nacional pareciera una respuesta a esa inseguridad ante la violencia, ¿no? Y obviamente que con la Guardia Nacional esas grandes cifras de los miles de muertos van a bajar. Pero lo que tenemos que pensar es a costa de qué, ¿no? La escabechina que va a haber en México de líderes territoriales que puede haber en México es peligrosísima. La cantidad de líderes y defensores del territorio y del medio ambiente que se matan en México, que es ya mucho mayor que la de periodistas, es terrible, ¿no? Y con el ejército campeando a sus anchas. Yo trato de pensar en el país, además, porque tengo que hacer una columna cada 15 días y me noto y me descubro muy incapaz. Y están logrando el gobierno también con estas conferencias mañaneras que son un intento por secuestrar, bueno, no sé si por secuestrar, pero por imponer ciertos temas en el discurso, está logrando que sea difícil pensar la totalidad del país, porque estamos cayendo en la trampa de pensar pequeños detalles todo el tiempo, ¿no? Y eso hace que uno no pueda pensar el país sí, o sea, como sucede aquí, sí, exactamente, exactamente. ¿Por qué empecé a hacer ficción? Yo que venía de la ciencia política, que había escrito artículos académicos, ensayos, y de pronto tuve la pulsión de la ficción. La primera idea que había en mi cabeza era la historia de mi abuelo haciéndose el muerto, ¿no? Y eso era lo que yo pensé que iba a ser lo primero que iba a escribir. Y me di cuenta que no encontraba la manera de hacer eso libro, ni relato ni novela, ¿no? Y empecé a hacer unos libros anteriores a todos esos que dices tú, los primeros 2 libros que escribí, que fueron como muy psicológicos, muy intimistas, pero sin ser autobiográficos. Y después di el brinco a las novelas estas, Al cielo árido, pero entre medias siempre, entre un libro y otro, volvía a aparecer la historia de mi abuelo haciéndose el muerto. Eventualmente después, entre El cielo árido y Las tierras, era la novela de mi abuelo haciéndose el muerto y mi padre abandonando una familia para irse a la guerrilla, ¿no? Y eso ya sentía yo que era más un libro, pero seguí postergándolo y algo había que me decía que no era todavía el libro que yo quería escribir sobre eso, ¿no? Hasta que al final entendí que era por lo que yo quería contar de mi abuelo y de mi padre y por lo que yo quería hablar de la masculinidad, del machismo y de las violencias de la intimidad en México, que me tenía que meter a mí mismo, ¿no? Y cuando entendí eso ya era un libro y ya sentí que era capaz de escribir este libro autobiográfico, ¿no? También había la cosa del temor emocional, ¿no? De puta, le voy a hacer esto a mi padre, le voy a hacer esto a mi madre, le voy a hacer esto a mis hermanos, ¿no? De veras, se los quiero hacer, o sea, soy quien soy para hacérselos. Y al final se impuso me dan igual, o sea, pues que se aguanten, ¿no? O sea, lo voy a hacer. Entonces fue más que decidir escribir, fue como aceptar que ya tocaba, ¿no? Escribir este libro que tenía tan en la cabeza tanto tiempo. Yo no puedo pensar una novela, pero ni desde la forma, ni desde el lenguaje, ni desde la voz, ni desde la historia, si no estoy sentado tecleando, ¿no? Si no estoy en el acto de la escritura, ¿no? Y eso hace que yo mientras escribo esté viendo desarrollarse todo. Y aquí, como la historia estaba dada, por única vez en mi vida, pude concentrar todo ese trabajo en asuntos de lenguaje, de forma, de arquitectura, y lo hizo particularmente placentero en ese aspecto. En el emocional fue particularmente mierda, ¿no? Pero me permitió como una cosa que nunca había tenido, y digo que me gustaría tener otra historia familiar porque me gustaría volver a experimentar esa forma de la escritura, que sé que no va a pasar, que no tengo otra cosa que contar de autobiográfica o biográfica de mi familia, ¿no? Otra diferencia con los libros anteriores es que yo siempre que termino, tengo 3 lectores de confianza a los que les mando el manuscrito cuando está acabado. Y esta vez cuando acabé, lo primero que hice fue imprimirlo para dárselo a mi padre, a mi madre y a mis hermanos, ¿no? O sea, como que me parecía que este libro, lo mínimo que podía hacer era dárselo antes. Quería contar una parte de mi vida que llegaba hasta donde llegaba, ¿no? Porque era el eco con los pedazos, sobre todo, de las vidas que cuento del padre y del abuelo. Es decir, no quería saber, quizá vivir más y saber más de mí para escribirla, ¿no? Me lo explico un poco así. Por otro lado, también quería que mi padre la pudiera leer. O sea, me parecía menos abuso, ¿no? Que la pudieran leer.
Mi padre, un poco como reacción, esta es mi teoría, no es lo que dice él, ¿no? Por supuesto. O sea, él le da una carga única y exclusivamente ideológica. Y ni siquiera ideológica porque era muy joven, entonces, por supuesto que había una carga ideológica, pero mi padre no era ni siquiera en ese momento el hombre que fue ideológicamente después. Era sobre todo un muchacho muy impulsivo, ¿no? Y había una parte, desde mi punto de vista, de rencor, que estaba muy acompañada de la parte ideológica, ¿no? Y de necesidad, de desesperación ante la injusticia, pero también una reacción a lo que su familia era, ¿no? Que era ese corpus priista que había hecho ese país, ¿no? Ante el que él había decidido luchar a balazos, ¿no? Es una manera de luchar también con la idea que él tenía de su gente, de su familia, ¿no? De sus antepasados, o sea, del que había fungido como su padre, que es el tío, ¿no? El que fue mi tío abuelo y mi abuelo, y el que fue padre y tío de mi padre, ¿no? Y se va porque en Chapingo, en una universidad en México, conoce a unos miembros cercanos a Genaro Vázquez, que van a dar una conferencia y a solicitar algunos apoyos de los estudiantes, y él ya a partir de ahí no se les despega y se va con ellos a Guerrero, y lo deja todo y se va un tiempo a Guerrero con Genaro, y es un tiempo largo. O sea, incluso el rescate de Genaro Vázquez de la cárcel lo diseña mi padre. Yo he tenido en las manos los planos del rescate cuando entran a la cárcel en Guerrero para sacar a Genaro, ¿no? O sea, estuvo muy metido, digamos, ¿no? Después todo acabó porque robaron un camión de valores, y en el robo del camión de valores los agarraron al día siguiente y los metieron a la cárcel. Y ahí acabó esa parte de la vida de mi padre, ¿no? Cuando fue el proceso de la escritura, y sobre todo cuando acabé y que les digo que se los fui a dejar, yo pasaba por España con mi pareja y con el chamaco, y fuimos a Valencia, y yo le quería llevar el manuscrito a mi padre, no solo mandárselo, ¿no? Y claro, imbuido de los personajes del libro, metido en esa cosa sinaloense, yo le había dicho a Ceci poco tiempo antes, mi pareja, en México, con todo esto que hay de la violencia, cuando te empieza a entrar, y mataron en la calle en la que vivimos, se metieron a una casa y mataron a los de la casa, y pocas semanas después mataron a un tipo en la calle, ¿no? Entonces yo ya en la paranoia del niño, de Ceci, de nosotros, de la familia, pues, le dije, puta, es que quiero conseguir una pistola, ¿no? Que Ceci claramente se me quedó viendo como, tú eres imbécil, ¿no? Pero yo me había nacido de verdad, o sea, decir, ¿qué hago para proteger? O sea, y llegamos a Valencia, y Ceci, que conocía a mi padre poco, ahí entendió lo poco que conocía a mi padre, le dice, ¿cómo ves, Carlos? Ahora resulta que Emiliano quiere comprar una pistola. Y mi papá se voltea, se me queda viendo y dice, ¿comprar, pendejo? Si yo tengo dos ahí en el estudio, dice. ¿No? Que me volteé con Ceci y le dije, ¿ves? Ahí está tu aliado, güey. Pero ese México que era una cosa completamente distinta, ¿no? Es que para mí la autoficción incluso no es nada. O sea, la autoficción es un apéndice de algo que ha existido toda la vida, que se llama autobiografía, ¿no? Como los libros de Jordi, como tantos libros que a mí me interesan de la literatura mexicana y mundial, ¿no? O sea, la autoficción tiene el gran problema, desde mi punto de vista, que colocó al yo en el centro, que es algo que la autobiografía nunca hizo. La autobiografía tenía el yo como pretexto para contar un contexto, una historia, ¿no? Y la autoficción es esta cosa de, ay, voy a contar mis cositas, ¿no? Por un lado eso ya me molesta, y por otro creo que le ha generado un daño a la literatura, que es que ha erosionado y anulado la figura del narrador, que es el primer personaje de los libros, ¿no? Es decir, la autoficción, tú lees un libro y después conoces al autor y resulta que habla exactamente igual que el libro, ¿no? Porque nunca hubo una construcción de un narrador. Y a mí la figura del narrador me obsesiona. Entonces me quería alejar tanto y ponerme tan lejos de la autoficción que le metí 4 narradores al libro, además de que traté de llevar el yo a lugares que no fueran el centro, ¿no? Pero sí, creo que la autoficción es una moda, o sea, y la relaciono más con la poesía de Instagram que con otra cosa, ¿eh? O sea,
Los libros que me han interesado son autobiografías, no autoficción. Sí. Mira, es un puente que yo creo que ha cambiado. O sea, el puente fundamental entre España y México es el idioma, ¿no? Es decir, es el gran puente que nos une. Uno podría pensar que la migración, el exilio, yo creo que todo eso es secundario. O sea, creo que el gran puente que nos une, y a América Latina con España, y a España con América Latina, y a México con Argentina, etcétera, es el idioma, ¿no? Y ese puente ha cambiado mucho, sobre todo los últimos 10 años que en América Latina ha cambiado la relación que teníamos con los pueblos originarios y con las lenguas originarias, y el español se ha ido llenando, ¿no?, de slangs y de palabras, y también de la relación que tiene el español con Estados Unidos y en esa frontera completamente porosa. Y en España el idioma es más una isla, ¿no? A mí me da mucho miedo que en 100 años nos vaya a pasar lo que le pasa a Portugal y a Brasil ahora, que es que hacen traducciones distintas. Porque sí siento que los dos idiomas van, el idioma de una parte y el idioma de otra parte va, que además es una cosa perfectamente natural en los idiomas. Cuando los separan geográficamente, históricamente, los idiomas se van alejando, ¿no? Entonces, ese puente ha cambiado muchísimo. Pero creo que ha cambiado para bien, porque lo que antes era relación en un sentido, ahora es una relación mucho más fluida en los dos sentidos, ¿no? Es decir, América Latina tiene una relación con España que antes tenía España solo con América Latina, ¿no? Y eso creo que ha cambiado mucho. Luego, particularidades de México y de España, pues la relación que hay en nuestras literaturas es evidente, ¿no? O sea, a mí me gusta tanto volver a Josefina Vicens o a Rulfo o a Gardea como me gusta volver a Juan Marcé, por ejemplo, ¿no? O a Benet. Y yo me siento mucho más afín a gente de mi generación española como Carlos Pardo, ¿no?, como Mariano Peirú, que a muchos escritores mexicanos de mi generación, o que a muchos escritores, así como me siento afín a algunos colombianos, a otros argentinos. Es decir, creo que esa distancia que se está abriendo entre las lenguas ha tenido como respuesta también una resistencia desde parte de la literatura, ¿no? Y que la literatura hemos generado una relación mucho más horizontal entre los escritores, que ya no es de extranjería, ya no es los escritores españoles, los escritores mexicanos, los escritores argentinos, sino los escritores o sea, mi generación ya no es mexicana, ¿me explico? Es como hispanoamericana. Y en esa generación enorme yo tengo afinidad con escritores con los que resisto ante esta distinción, ante este espacio o brecha que se está abriendo en el idioma, buscando una cercanía estética, ¿no? Y creo que eso pasa en las demás artes también, es decir, en la pintura, en la escultura, en el arte contemporáneo, por ejemplo. El MOAC, el mejor museo de México, tiene una presencia enorme de curadores, artistas, colombianos, españoles, y ya no es que lleves una exposición que triunfó en Madrid a que se vea en el Palacio de Bellas Artes, sino que se piensa conjuntamente, como si fuéramos una sola cosa, ¿no? Y eso me parece que es un cambio radical en lo que había sido antes la relación, y que además es la única manera que tenemos de defendernos de esta posible brecha o de esta cosa que se está abriendo entre nuestros idiomas, ¿no? México es un tema del que se habla cotidianamente. No es que digamos, no, pero la conquista ahí está, la vemos todos los días, la colonia la vemos todos los días. Es decir, una cosa que sucedió, ¿no? Es decir, tenemos un idioma que llegó de un lugar, ¿no? Eso es importante, te marca como sociedad. A mí lo que me parece es ridículo, pero por una razón muy sencilla, no porque no se tenga que pedir perdón, sino por quién lo pide y a quién. Es decir, se tiene que pedir un perdón no a México, sino a los pueblos originarios. Y el perdón lo tiene que pedir la corona española junto con el Estado mexicano. Es decir, el Estado mexicano tiene que pedir el mismo perdón que la corona española por los 200 años de vida independiente que han sido igual de destructivos y de colonialistas que con los pueblos originarios que lo que pasó en la colonia y en la conquista. Es decir, y sí me parece importante que se haga un perdón conjunto y que los pueblos originarios además decidan si lo quieren otorgar o no, porque esa es otra parte que no se ha hablado. Una cosa es pedir perdón y otra cosa es si lo quieren otorgar o no, ¿no? Y están en todos sus derechos si no lo quieren otorgar y prefieren que se les recompense de otra manera.
Pero lo que creo que a López Obrador le falta es sobre todo una autocrítica y dejar un poco esta cosa populista de... Era una bandera, obviamente, para sumar gente. Si yo decía antes de que pasara, yo decía de broma, ya solo le falta decir que va a recuperar el penacho de Moctezuma para que lo apoye ya todo mundo, ¿no? Y mira, pasó algo muy parecido. Salió a pedir que le pidieran perdón a México, ¿no? Entonces sí, creo que hay que pedir perdón, pero conjuntamente. O sea, tú imagínate que en la colonia, en 300 años de colonia, se extrajeron de México 10,000 millones de toneladas de plata. Y solo en los últimos 10 años, las mineras canadienses, a las que el Estado mexicano les ha concesionado una cuarta parte del territorio, casi todo territorio que da comunidades indígenas, se ha extraído 70,000 millones de toneladas de plata, es decir, 7 veces más en 10 años, ¿no? Eso es el Estado mexicano, quien concesionó, quien es decir, porque luego decimos, no, es que se llevaron la plata del oro, no mames, la plata del oro está en Canadá, o sea, y se está llevando ahora, ¿no? O sea, es todo más complejo que lo que los políticos como los políticos lo utilizan para llenar 8 columnas, ¿no? Dos terceras partes del muro, de lo que hay construido el muro, lo construyó la administración Clinton. Y el presidente de Estados Unidos que más migrantes latinoamericanos ha expulsado a Estados Unidos es Obama. Es decir, los demócratas que van de buenos han tenido políticas profundamente xenófobas y proteccionistas en todos los aspectos, ¿no? Pero Trump radicalizó el discurso de tal manera que generó también una radicalización de la oposición o del contrarrelato, ¿no? Entonces, es gracias a Trump, por increíble que parezca, que los migrantes, por ejemplo, dejan de migrar de 2 o 3 personas que son presa facilísima para el crimen organizado y deciden hacer caravanas de 7,000, porque entienden que la política se tiene que hacer con los cuerpos, ¿no? Y eso hace que sean mucho menos vulnerables en el trayecto, ¿no? Y eso tiene que ver con la radicalización del discurso de Trump. Es decir, esa radicalización ayuda, de algún modo, a que se radicalice la resistencia también. Y el español, por ejemplo, que era un idioma que estaba creciendo de manera obvia en Estados Unidos, pero muy desprotegido, ahora, o sea, la primera acción de gobierno de Trump, la primera fue bajar de la página de la Casa Blanca la versión en español de la Casa Blanca, ¿no? Es decir, le declaró la guerra al idioma. Y esto también se ha reaccionado convirtiendo al idioma español en un patrimonio intangible que hay que defender, ¿no? Y se están generando un montón de iniciativas. Se ha declarado idioma oficial en 2 lugares distintos de Estados Unidos ya, por encima del inglés. Es decir, se está generando también una cosa que es muy interesante de ver. Y esto ha visibilizado muchísimo a los migrantes también en México. Digamos que yo pensaría que yo creo que el arte en general en México está en un momento peculiar y obviamente tiene que ver con un momento, o sea, cuando los países están al borde del colapso o de la regeneración, eso sucede con todos los aspectos, ¿no? Y el arte en México está en ese momento, ¿no? Porque tú me dices el cine, pero hoy le dieron el premio más importante de la danza, el Nobel de la danza, a una bailarina mexicana, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de sinfónicas que tienen directores mexicanos, jóvenes, viejos, medianos, ¿no? A mi generación y a la que sigue de escritores, es la generación que más se ha traducido al inglés en la historia, ¿no? Que más cantidad de escritores están siendo traducidos al inglés, que eso habla de un interés, ¿no? Y el arte contemporáneo fue incluso antes que el cine, es decir, Gabriel Orozco es uno de los 5 artistas más importantes hace mucho tiempo, Damián Ortega, Abraham Cruz Villegas, ¿no? que expuso en la turbina de la Tate el verano pasado, es decir, sí hay una como explosión en general, ¿no? Y hay un voltear a México. Obviamente esto también luego tiene que ver con modas, ¿no? Es decir, como ahora viene la literatura hindú, y entonces todo el mundo se pone a publicar, ¿no? Ahora viene la literatura de hombres lobo, y entonces todo el mundo publica hombres lobo, ¿no? Y sí hay un voltear a México, pero que tiene que ver porque ha habido un Gabriel Orozco, ha habido un Cuarón, y eso es importante, ¿no? O sea, yo creo que más que Cuarón y que los directores, o sea, ahí así como la eclosión en el arte es Gabriel Orozco, la eclosión en el cine es el Chiguluesky, ¿no? Que es el que o sea, me parece a mí que es el genio de todos ellos, ¿no? Y eso pasa en cada ámbito, ¿no? Pero sí creo que es un momento como muy interesante, ¿no? Y creo que tienes razón, que tiene que ver con la cosa de trascender el cliché. Y quizá lo que está pasando es que América Latina está trascendiendo sus clichés. Y es por eso que uno lo voltea a ver de una manera, se está volteando a ver de una manera distinta, ¿no? Seguramente.
hubo una explosión enorme de editoriales independientes en América Latina. Y de editoriales independientes fuertes, que no solamente empezaron primero a publicar a los mexicanos en Chile, a los mexicanos en Argentina, a los argentinos en Colombia, que de veras es una explosión enorme. Tú piensas, por ejemplo, incluso en autores importantes, como por ejemplo, digamos, Samantha Schweblin, ¿no? Que es de mi generación, que es una extraordinaria escritora, que tiene un éxito importante en español, en otros idiomas. Publica con editoriales pequeñas en muchos lugares, ¿no? Con una editorial en Argentina, con una editorial en Perú, con una editorial en Colombia, con una editorial en México, editoriales todas independientes. Y luego, además, se dieron cuenta las independientes que ellos no podían competir con Anagrama por un libro, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las conferencias de Piglia, porque obviamente ninguna tenía el dinero sola, pero que si se unían y hacían una coedición latinoamericana, entonces compran juntos el de Piglia y sale en Eterna Cadencia, sale en Weathers, sale en Estruendo Mudo, sale en Sexto Piso, o ¿sabes? Y eso ha hecho un cambio, pero muy impresionante, porque ahora eso además implicó la explosión de festivales locales, entonces ahora hay muchísimos festivales, el de Quito, el de Cochabamba, el de Oaxaca, donde los escritores latinoamericanos también se empiezan a encontrar entre sí muchísimo, ¿no? Y se han generado, y claro, el primer detonante fue Internet. Es decir, antes de Internet, sí, a huevo, había que buscar un libro editado en España, ¿no? Pero también con Internet empezamos a poder a leer publicaciones locales, cosas, y ha cambiado mucho esa dinámica. O sea, los grandes grupos no han acabado de entenderlo, yo creo, porque siguen teniendo políticas como, por ejemplo, publicar a un escritor colombiano en Colombia y no llevarlo a otro lugar. Solamente lo sacan en Colombia y en España, ¿no? Pero las editoriales independientes ya no están haciendo eso. Y por eso es tan interesante ahora y tan atractivo la idea de decir, me quedo con el grupo en mi país y en España, pero prefiero editoriales independientes en América Latina, ¿no? Y ha cambiado muchísimo. Es muy impresionante ese cambio, la verdad. Muy interesante, además. Sí. Me hice además un asador en el jardín de la casa, un asador enorme, con una parrilla junto, y hemos echado ahí todos los bichos que te puedan ocurrir, de tierra, de mar, de aire, todo hemos ido echando así. Y cocino mucho, me gusta mucho cocinar, lo disfruto mucho. Eso, para que veas, sí está condicionado por el entorno. En México no cocino comida mexicana casi nunca. Fuera de México cocino siempre mexicana, ¿no? Como que sí, o sea, como en el día a día como mexicana, pues luego cuando me pongo a cocinar hago cualquier otra cosa, ¿no? Hasta paellas he hecho, imagínate.